Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero retomar una sección de este canal que había creado hace ya un tiempo que se llama Date Cuento, dedicado exclusivamente esta sección a recomendar libros de cuentos. Hoy voy a hablar de 3 libros que fueron publicados el año pasado, en 2024, que fue un año de muy buena cosecha de libros de relatos y vamos entonces a hablar de ellos. El primer libro que quiero recomendar es el que se titula En las ruinas de Juan Carlos Méndez Guedes. Juan Carlos Méndez Guedes es un escritor venezolano nacido en Barquisimeto en 1967. Es un escritor con una larguísima trayectoria, muchos libros publicados, muchos reconocimientos. Tiene ya casi 30 años viviendo aquí en España. Este libro obtuvo el 34º premio Tiflos de Cuento que otorga la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, en alianza con la editorial Edasa. Este libro está conformado por 7 relatos en los que se puede percibir de manera general el ambiente enrarecido y degradado en el que viven sus personajes. 5 de los 7 relatos, este contexto degradado en ruinas es el de Venezuela. Se puede percibir allí claramente tanto la debacle de la situación actual en Venezuela, que todo el mundo conoce, como lo que son quizás las primeras grietas, los primeros indicios, ¿no?, de este proceso de crisis en relatos que se remontan ya hacia los años 80 del siglo XX. Además de esos 5 cuentos que ya he mencionado que suceden en un contexto venezolano, hay 2 cuentos que se sustraen a esta atadura, ¿no? Por ejemplo, me refiero al cuento La Rosa Blanca y el cuento que se titula José. En el caso de La Rosa Blanca es un relato bellísimo ambientado en el año 1936 en Madrid y está narrado, fíjense ustedes, desde la perspectiva de la escritora cubana Lidia Cabrera, que fue la gran amiga y pareja amante de Teresa de la Parra. Entonces, en este cuento, La Rosa Blanca Méndez Guedes narra los días finales de Teresa de la Parra en Madrid en el contexto de lo que iba a ser ya la Guerra Civil Española. Es un relato bellísimo que yo creo fíjense que este libro fue publicado en 2024, cuando se cumplieron 100 años de la primera edición de Ifigenia. Entonces creo que este cuento y este libro surgieron como un justo homenaje también a Teresa de la Parra. La amistad entre Teresa de la Parra y Lidia Cabrera, como sabrán los investigadores, dio pie no solo a muchas polémicas y habladurías en su momento, ¿no? Sino que también posteriormente en lo que ha sido la publicación, el análisis, la edición del legado, por ejemplo, de las cartas de Teresa de la Parra, de su correspondencia íntima, ha pasado a veces por cierta censura, ¿no?, por cierta mirada que ha tratado de obliterar la relación que había entre estas 2 grandes escritoras. Así que este relato de Juan Carlos Méndez Guedes, La Rosa Blanca, es una de las mejores cosas que tiene el libro. El otro relato que se sustrae al contexto venezolano se titula José y está narrado desde la perspectiva del José bíblico. Es decir, es una visión de la pasión de Cristo desde el punto de vista del Padre. Un Padre que ha sido de alguna manera también negado por el propio relato bíblico, ¿no?, y cuya perspectiva normalmente no se toma en cuenta. Es un caso muy interesante el de este relato. Ahora, el libro cierra con un cuento que se titula Sol. Es un relato que yo creo que si este libro, bueno, circulara en Venezuela diera mucha polémica. ¿Por qué? Porque este relato está inspirado en una anécdota producto
de un escándalo que se produjo en redes sociales, no sé cuándo ya, hace 1 o 2 años me imagino, cuando Juan Carlos Méndez Guedes se atrevió a desmontar o en todo caso a cuestionar, a poner entre paréntesis a uno de los mitos culturales de Venezuela y su principal mito o leyenda cinematográfica como lo es la película Araya de Margot Benacerraf. En ese momento, algunos de ustedes lo recordarán, se formó todo un problemón, hubo incluso artículos de prensa y lo interesante es que más allá de esta cuestión que es meramente anecdótica, Juan Carlos Méndez Guedes ha construido un relato que yo creo que es una de las mejores piezas de su obra. Es un relato divertido, duro, doloroso, que creo que debe leerse como una carta de amor a Venezuela, a sus sombras y a sus esplendores. Todo esto, por supuesto, además vinculado al contexto de la represión en Venezuela, así que es un gran cierre para un muy buen libro de cuentos. Ya lo saben, En las ruinas de Juan Carlos Méndez Guedes, publica Edasa. El segundo libro de cuentos que quiero recomendar es el que se titula Mamíferos, de la escritora española Virtudes Olvera. Virtudes Olvera es una escritora nacida en Girona, pero que desde muy temprano emigró con su familia a Granada. De hecho, fue en Granada donde tuve la suerte de conocerla y de leer su primer libro de cuentos que se tituló Pájaros mojados en un cable de luz. Me gustó muchísimo. A partir de entonces tuve la oportunidad, la suerte de entablar una amistad con esta escritora y producto de esa amistad y de esa admiración, tuve la suerte también de redactar, escribir el prólogo a este libro, que lo hice con muchísimo gusto y que quiero aprovechar entonces para recomendárselo, ¿no? Este segundo libro de Virtudes Olvera está conformado por 14 cuentos. Si tuviera que hablarles del estilo, son cuentos breves, escritos en una tradición que a mí me parece como muy norteamericana, es decir, narración bastante concisa, un magnífico uso de los diálogos, ¿no? Pero además Olvera yo creo que tiene la semilla de una poeta. Cuando uno ve las imágenes que ella construye son altamente poéticas también. Entonces hay algo, ¿no?, de esa forma de narrar del sur de los Estados Unidos en el mediados del siglo XX, llevado a unos temas que tienen que ver, en el caso de Virtudes Olvera, con lo que se llama por ahí la España profunda, ¿no? Yo creo que Virtudes Olvera construye un espacio ficcional, pero que en realidad está hecho de tiempo. Sus cuentos abarcan un periodo que va desde lo que es los inicios de la Guerra Civil Española hasta las décadas de 80, 90, casi en el borde de lo que va a ser el siglo XXI, en todo caso en una época en la cual España está todavía entrando o profundizando su proceso de modernización, de entrada en la Comunidad Europea, el paso del uso de la peseta al euro. Todo eso está presente en estos cuentos, ¿no? En ese sentido es algo atípico porque Olvera pareciera, insisto, dar un poco la espalda a su tiempo, pero no tiene nada que ver con eso. Los cuentos de Virtudes Olvera en Mamíferos no son costumbristas, regionalistas, por más que muchas de sus anécdotas tengan que ver con el mundo rural, con el mundo del campesinado, por ejemplo, ¿no? Pero habla de experiencias de conflictos humanos que yo creo que son identificables en cualquier época. Habla, por supuesto, del machismo inveterado, del conflicto entre la vida en el campo y la ciudad. Tiene particular importancia en los dos libros en la presencia de los animales, ¿no? Esa especie de, esa suerte, mejor dicho, de relación horizontal entre los seres humanos y los animales que está muy conectado con todas las discusiones sobre el especismo, sobre la ecología a día de hoy. Entonces, estos relatos que en apariencia suceden en otra época, quizás nos dicen que en el fondo seguimos siendo los mismos seres humanos
de siempre, ¿no? Hay relatos que son maravillosos. Hay un campesino poeta que tiene dificultades para matar al conejo que la familia debe comerse, o un niño especial que encuentra en un perro a su único interlocutor y amigo posible, mujeres que sufren como corderos por el mandato conyugal y mujeres que se convierten en fieras precisamente para liberarse del mandato conyugal. Yo creo entonces que Virtudes Olvera es una grandísima cuentista que no viene del mundo de la literatura, estudió Derecho, trabaja en Granada, ha publicado con la editorial Esdrújula sus dos relatos. Creo que está bastante fuera del radar de los grandes medios culturales y de las grandes editoriales, pero yo le tengo muchísima fe a su obra y si les gustan los buenos cuentos, los animo, los invito a que la lean. Mamíferos de Virtudes Olvera. Y last but not least, en último lugar, pero con idéntica calidad, quiero recomendarles el más reciente libro de cuentos de Pedro Ugarte, publicado por Páginas de Espuma, ¿no? Fíjense que Pedro Ugarte creo que es uno de los grandes narradores españoles. Yo no soy fan de su literatura, yo diría que yo soy un hooligan de la literatura de Ugarte. Ha escrito muchas novelas, muchos libros de cuentos, ha publicado ensayos, ha publicado poesía, ha obtenido varios reconocimientos importantes por su obra y Un lugar mejor es su más reciente libro de cuentos. Yo lo reseñé para el ABC Cultural y quería pedirles permiso para leer la reseña porque sé que no siempre lo que uno publica por allí llega a todos lados, ¿no? Esta es la reseña, es bastante breve. Dijo Charles Baudelaire que, cito, esta vida es como un hospital en el que cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. A este le gustaría sufrir delante de la estufa y este otro cree que mejoraría delante de la ventana. La frase de Baudelaire, que es un diagnóstico certero de la eterna insatisfacción humana, agudizada todavía más en la época moderna con el abanico engañoso de sus infinitas opciones, sirve muy bien para describir los cuentos que conforman Un lugar mejor, el nuevo libro del escritor bilbaíno Pedro Ugarte. La uniformidad de este destino se refuerza aquí con dos reiteraciones que son como las vigas maestras del conjunto. El nombre del protagonista de estos relatos, que invariablemente se llama Jorge, y por cierto, en los 4 libros de cuentos que he leído de Pedro Ugarte, el protagonista siempre se llama igual, Jorge. Y el otro elemento que refuerza la estructura es la aparición expresa en 10 de los 12 relatos de la frase que sirve de título y de leitmotiv al libro, Un lugar mejor. Desde este punto de vista, los personajes de Pedro Ugarte ocupan su espacio en una paleta que solo parece contener una escala de grises, discretos matices en ese cuadro yermo de la vida que también pudiera llamarse las ilusiones perdidas. Aunque la metáfora que ha escogido el autor en esta ocasión es la del tren y la del viaje. Son 12 cuentos que están distribuidos en 4 apartados que él los denomina como si fuesen estaciones, ¿no? Se trata de la estación de la memoria, estación de la soledad, estación de la mentira y cuentos de la última estación. En este recorrido aparecerán territorios y situaciones que resultarán familiares a los lectores de Pedro Ugarte. Por ejemplo, el mundo absurdo y pesadillesco de la burocracia corporativa, la distancia anhelante, insalvable de sus personajes masculinos con respecto a lo femenino, el fardo de las costumbres y los vínculos del pasado, la comedia de la falsa felicidad y el ascenso social en la vida de pareja, entre otros tópicos por los que Ugarte se pasea con su maestría ya habitual. Con Un lugar mejor, Pedro Ugarte confirma que es uno de los mejores cuentistas de nuestro idioma, y lo es y lo viene siendo desde hace ya varios años, sin por ello hacer concesiones con los imperativos morales o publicitarios tan a la mano hoy en día. Al contrario, como lo refleja su impertérrito Jorge, Pedro Ugarte insiste en un pesimismo militante esperanzador a base de tosudez, heroico en su constancia.
Al final, esta es la vida que nos ha tocado, parecen decirnos sus historias. Debemos vivirla y aprender a amarla y aceptarla tal como es. Y además, uno nunca sabe qué nos aguarda en la próxima parada. Bueno, no me queda sino agradecerles por haberme acompañado nuevamente hasta acá. Recordarles que si les gustó este video, por favor denle like, activen la campanita, pero sobre todo, por favor, suscríbanse. Eso es fundamental para yo poder seguir produciendo nuevos videos. Hasta la próxima.